Estamos en vivo acá. Miren, esto es un desafío, porque estamos por Facebook y por Instagram a la vez para estar transmitiendo esto que se nos ocurrió. ¿Vieron? Esto de estar haciendo esta unión entre la decodificación y la mediumnidad. Así que Nati, voy a estar esperando, a ver, la voy a invitar desde el Instagram. Si ustedes me están viendo desde el Facebook, espérenme un ratito, porque en el Facebook ya estamos juntas, pero en el Instagram nos falta unirnos. Así que aguárdenme un segundo que voy a invitarla. A ver. Ahí estamos, Nati me va a tener que pedir la solicitud, se están uniendo Tati, Azul, Pitu, bienvenidos al Instagram. Y en el Facebook, no, la verdad que todavía no puedo ver quiénes están, pero gracias porque hoy es una linda aventura la que vamos a emprender juntos a Nati, de esto, lo que ella hace, la mediumnidad, y la parte mía desde lo ancestral, ¿no? ¿Qué me dicen los ancestros? ¿Qué me dicen cuando entramos a un árbol genealógico y este árbol genealógico empieza a hablar? A ver, ahí estoy, espérenme que estoy intentando sumarla a Nati. A ver, ahí. Sí, pero no puedo activar el darte el ok. Espérenme un segundo, como que se trabó el Instagram. A ver, tengan paciencia, porque estoy tratando de activarlo, pero no me deja hacerlo. Así que vamos a frenar ahí. A ver, Nati. Ahí está. Ahí estoy transmitiendo con Nati. A ver si lo logramos. A la cuenta de 3, 2, 1. Esperando a Nati. Y Genial. ¡voilà! Ha sido toda una experiencia. Se ha logrado. Bueno, acá, cámara 1, cámara 2, todo para ustedes, para llegar a ustedes, ¿no? Desde diferentes plataformas y contarles esto que hacemos, esto que se nos ocurrió de poder verlo desde diferentes perspectivas. Así que primero voy a presentarte desde mi lugar y voy a contarles que, bueno, Nati es medium y a mí siempre, antes de conocerla a ella, me dio como un poquito de mediumnidad, qué es, hacia dónde van. Bueno, cuando la conocí, ella me sacó todas esas dudas y por eso queríamos unir, ¿no? ¿Qué es la mediumnidad y qué es la decodificación? Por eso la invitación a esta charla. Nati, ¿qué es la mediumnidad? Bueno, la mediunidad es la capacidad que tiene una persona de comunicarse a través de una... Pero me escucho con delay, ¿no? Ahí estás, a ver ahí. ¿Sí? No sé si soy yo, eres tú o las dos. Dame un segundito Ahí y yo te te estoy respondo. escuchando bien. ¿Me escuchas bien? Ok, bueno. La mediunidad es la capacidad que tiene una persona para comunicarse con las personas que han desencarnado. Por ejemplo, si a mí se me muere un familiar, utilizo un medium para tener ese contacto y poder reencontrarme a través de esta persona con el familiar que falleció. Y este familiar que falleció, vos te comunicás y ¿qué es qué es lo que te traen, qué es lo que te dicen? Bueno, la verdad que la idea de lo que yo hago es hacer una terapia y en esa terapia poder cerrar el tema del duelo de la mejor forma posible para poder transitarlo. Pero en ese camino de la comunicación, lo que uno hace, por ejemplo, eh, es reconciliarse con la persona que falleció, saber cómo le tocó partir, porque muchas veces nos toca que no alcanzamos a estar con nuestro familiar fallecido, entonces desde esta comunicación nosotros podemos reconciliarnos con eso o con las cosas que nos quedaron pendientes de hablar, y obviamente para eso ellos nos tienen que dar pruebas de vida. ¿Qué son las pruebas de vida? Son todas aquellas cosas que no hay como que yo como Natalia o como medium no tengo cómo saber de la persona que falleció, ya que yo no lo conocí. Entonces, a medida que uno le va dando las pruebas de vida, por ejemplo, qué hicieron, cómo les llamaban, qué les gustaba hacer durante el día,
cómo se trataba con la persona que está escuchándome o el familiar que lo vino a contactar. Bueno, y desde esa comunicación yo logro saber que esa persona está desde el otro lado comunicándose a través de un medio. Y en esto que es como, eh, no necesariamente ver, pero ahí estamos en la creencia, ¿no? Porque vos le estás dando datos de esa persona que no conocías y estás llegando a esa alma que está buscando una respuesta, una sanación. Y en esto que tanto le tenemos miedo a morirnos, ¿qué es lo que vos encontrás en esta unión entre aquellos que ya físicamente no están y los que seguimos acá? Disculpa Rita, me queda una cosita pendiente, era de que lo más importante de todo es que el fallecido que viene a comunicarse viene desde su personalidad, y eso hace una gran diferencia, porque yo no puedo manifestar una personalidad de alguien sin haberla conocido, sin sentirla, sin ser yo el que se está manifestando a través de un cuerpo terrenal, que en ese caso sería la incorporación. Y disculpa, yo es que soy súper volada, como tú sabes. ¿Cómo fue tu pregunta que me dijiste recién que ya me volé? Mil disculpas. Ok, esto no creemos, pero creemos a partir de estos datos que vos estás diciéndole a la persona, ¿no? En general. Y entonces, mi pregunta tenía que ver a esto de trascender la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con el que se queda acá y el que está del otro lado? ¿Cómo transformar esos temores para el que se queda? Porque el que ya se fue de este plano, ya está viviendo en otro plano justamente, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo en otra trascendemos energía. acá y aparece ese, no te voy Mm. a ver más, no te voy a escuchar, no voy a compartir más mis días al lado tuyo? Sabes que, mira, hay muchas personas que me dicen de que el hecho de saber de que siguen compartiendo con nosotros, porque no solamente dentro de las pruebas de vida que ellos nos dan, cuentan cómo ellos eran o lo que hicieron con la persona que está acá, por ejemplo, fuese la esposa que está aquí y partió con su marido, sino que también a la persona que queda aquí le da la tranquilidad de que en el momento que le toque partir, del otro lado va a estar esa persona esperando recibirla. Y eso realmente a veces transforma, porque hay muchas personas que piensan que después de la muerte no hay nada, que se acabó la vida por completo, no hay ningún registro. Entonces eso asusta a muchas personas. Pero al darse cuenta de que no es así, le da una esperanza, le da una motivación y ayuda a que ellos realmente sientan diferente. Y eso les ayuda a transitar el duelo. Pero también la reconciliación, el desapego y el perdonar y el perdonarse de las cosas que quedaron pendientes entre ambas personas. Qué lindo. Acá te hacen una pregunta en Instagram y dice, Natalia, ¿hay un tiempo para comunicarse con algún ancestro? En este caso dice, con mi papá que hace poquito que falleció. Uh-huh. Mira, Marcelo. no hay tiempo. Puede ser que la persona haya partido hace un par de horas o hace 30 años, pero no está en que el alma de esa persona esté preparada. Y solo yo me entero cuando nos vamos a comunicar. Hay personas que se comunican de inmediato y hay otras que necesitan un tiempito más, o wifi, como digo yo, de la conexión entre esa persona y este plano. A veces les cuesta un poquito entender, a veces les pasa de que no es que no es como que todavía se están ajustando en el otro plano y a algunos les toca muchos años ajustarse. Uh-huh. Acá Mariela ya había preguntado, dice, vivo en España, igual se puede hacer, sí, se puede hacer, porque Sí, sí, hoy se trabaja de forma online, ¿no es cierto, Nati? sí, 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 sí. Yo hago hace 3 años sesiones online por Zoom ahora y bueno, resultan súper bien las sesiones, tanto como si estuviésemos presencialmente haciéndolas. Cuando acá hay una pregunta, pero también la compartimos para todos. Cuando algún ancestro, yo hablo de ancestro porque es con lo que con Sí, la sí, sí. decodificación se comunica con el ancestro, ¿no? Entonces, te comunicas con ese ser que partió y que no está por sueños. ¿Es también una forma de estar siendo un canal, un medium, en forma directa con esa persona?
¿Sabes qué? Eso es lo que a mí me encanta de esto, de la mediunidad inconsciente que todos hacemos cuando estamos durmiendo, porque de alguna forma en ese minuto somos todos un poco medium. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a dormir, estamos en un plano, o sea, en un momento como inerte, como si nosotros hubiésemos fallecido, ¿no? Nuestro cuerpo queda planchado, muerto en la cama. Y cuando está nuestro cuerpo inerte, nosotros desapegamos la mente y nuestra alma puede ir a otros planos. Al ir a esos planos tenemos a veces la posibilidad de poder conectarnos con nuestros familiares fallecidos. ¿Y cómo se hace la diferencia? Uno dice, bueno, pero yo puedo haber soñado, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre ese sueño donde a veces nos parece que lo hemos visto que no nos muestran el rostro, que no nos hablan o que nos da vuelta la cara, que pueden ser nuestros miedos. La diferencia está en que en el sueño donde nosotros nos reencontramos es tan vívido, es tan terrenal, ¿no? Porque se siente la piel, el aroma, escuchamos la voz, podemos sentir la caricia y recordar quizá a veces la voz que no habíamos recordado, porque nos pasa a todos, que a medida que pasan los años vamos olvidando la voz si no la tenemos registrada. Los rasgos del rostro, la calidez, la sensación de sentirlos cerca y el calorcito de ese abrazo, y eso ocurre en los sueños que son los reencuentros, esos sueños vívidos de reencuentro con las familias que hemos perdido. Y en estos reencuentros, ¿no? Que Ajá. tanto necesitamos, porque a la hora de necesitar escuchar esa palabra, qué es lo que sucede en un encuentro de mediunidad? En un encuentro de mediunidad, ¿tú hablas del sueño o del que la persona hace conmigo? No, no, cuando van a tu consulta, ya sea en forma presencial o online, qué es lo que sucede, ¿no? Yo te lo puedo contar desde la decodificación, qué es lo que le sucede a una persona cuando entra a su árbol genealógico y empieza a decodificar y se encuentra con su abuela, con su bisabuelo, con un tío, con un primo, ¿no? Aquel que se manifiesta en este Mm. llamado cuando trabajamos un síntoma, pero me gustaría entenderlo también desde la mediunidad. Cuando voy, yo puedo pedir hablar Sí, con alguien específico o solo, o ese sea el alguien que me elige a mí. pero me gustaría hacer una cosa antes, Rita. Como hay personas que a mí me siguen y a ti te siguen, las mías a veces puede ser que no conozcan qué es lo que es la biodecodificación. Antes de responderte, me encantaría que explicaras un poco tú cómo es la decodificación para ver cómo podemos unir lo que ocurre en mi sesión con la gente terapéuticamente hablando y qué es lo que ocurre en la tuya terapéuticamente, a ver cómo enlazamos ese tipo Vale. de comunicación, ¿no? La decodificación nos acompaña a encontrar los códigos que hacen que nosotros repitamos una y otra vez nuestras historias. Y esos códigos la traemos en tres memorias. La traemos en la memoria actual, en la contemporaneidad, ¿no? En la edad que llevamos y cuándo comenzó el síntoma. También tuvimos y adoptamos los códigos en el momento que estuvimos en la panza de mamá, que eso sería nuestro proyecto sentido, cómo pensaba mamá, cómo pensaba papá, de qué trabajaban, cómo era el deseo, llegamos planeados o llegamos de casualidad, ¿no? Entonces todo eso hace a toda la información que nosotros llevemos. Y todo esto, tanto la memoria de la pancita de mamá, que es el proyecto sentido, más la memoria de nuestra vida contemporánea y todo lo que hacemos y todo lo que registran nuestras células, tiene que ver por nuestro árbol genealógico. Y entonces ahí se fusiona un poco la mediunidad con el árbol genealógico, porque quienes entramos a trabajar los árboles genealógicos, vamos a entrar a hablar con los Mm, ancestros. Entonces sí, vamos a entrar a sí. hablar con un abuelo, con un tío, con un bisabuelo, con un primo lejano, ¿no? Que van a acompañar y a darnos a comprender por qué ese síntoma está sucediendo o esa historia se está repitiendo en nosotros. Y al repetirse esa historia justamente es porque se trasladó de generación en generación esa emoción no sanada, esa emoción quedó colapsadita y dio como Sí, resultado una sí, ira en nuestro clan. sí, Entonces, sí. sí o sí aparece en nuestra contemporaneidad. Entonces vamos a hablar con el ancestro, vamos a hablar con ese papá, si no lo conocimos o lo conocimos, igualmente vamos a hablar con ese papá, vamos a Ah, hablar. y lo hacen, discúlpame Rita, y eso lo hacen de una forma como de imaginería. Por ejemplo, yo me imagino
o siento, percibo que estoy hablando con, por ejemplo, con mi bisabuelo? No, en el árbol genealógico entramos a la historia de ese No ancestro. conozco cómo funciona, por eso te pregunto, ¿tenía una imagen diferente o tenía una idea diferente de lo que era la biodecodificación o decodificación de la emoción, ¿no? Claro. Bueno, hay decodificadores que lo hacen de otra forma. En mi caso, Por yo eso te entro pregunto. ancestro y ese ancestro es el que habla, ese es el que trae la información. Y esa información es cierta porque por dos cosas fundamentales. Mm. El síntoma nunca nos miente. Y Sí, sí, yo, pero Rita, disculpa, mi pregunta es para los que son como yo, medio burritos para entender, ¿ya? Mi pregunta es, ¿cómo tú entras a ese árbol genealógico o con ese ancestro? Ah, tú me dices desde siempre, por ejemplo, me duele la rodilla, por ejemplo, ajá, y ese está vinculado a la rodilla derecha con mi ancestro materno, paterno, y ahí cómo entras, así para que todos podamos entenderlo así como con palitos para que podamos entenderlo bien. Ujú. sí, siempre nos vamos a presentar frente a nuestro árbol, va a haber una ceremonia, vamos a tener el árbol dibujado en el caso de hacer un Ah, ok. encuentro online, y si es presencial vamos a tener nuestro árbol en el espacio donde estemos, pero frente a ese árbol, con un acto de entrega y de respeto y de permiso a nuestra ancestralidad, vamos a situarnos en cada uno de nuestros ancestros. Entonces vamos a entrar a mamá, vamos a pedirle permiso a mamá para entrar, y una vez que estamos en ese lugar, en mamá, quienes nos van a informar es no solo el síntoma, esa rodilla que nos está comunicando, sino Claro. también todas nuestras células tienen la historia genética de toda nuestro propósito Ok. de vida que llegamos, desde el En día este que nos... caso, claro, y en este caso entonces sería el paciente que va a buscar a través de ese síntoma a ese ancestro para ayudar a sanar o para entender por qué le está ocurriendo ese síntoma, físico o emocional, ¿no? Sí, También puede ser sí, emocional, ok. y esto que vos traías de emociones no dichas o situaciones Ujú. no dichas, aparecen en los árboles genealógicos, porque todos los ancestros o toda nuestra historia, Ujú. toda la humanidad, tiene secretos. Entonces los Sí, sí, árboles también tienen secretos. Entonces, tal vez yo nací, crecí con mi mamá, mi papá, ¿verdad? Y hay historias de esos papás que no las sabemos. Pero cuando entramos al sí, árbol, nos permite, porque el que nos permite es el inconsciente familiar, que estaba sí, alojado en nuestras células. Entonces el inconsciente sí. empieza a aflorar y empezamos a Ujú. entender toda nuestra biología es la que está actuando a favor nuestro. Y empieza a Esto me haber más. empezó a apasionar, esto me empezó a apasionar, te explico por qué, mira, cuando las personas vienen conmigo, a diferencia de ti, que vienen directamente a ver el síntoma, ya están entendiendo qué les está ocurriendo, las personas vienen a comunicarse, por ejemplo, con el tío, con el primo, pongamos en este caso que se le murió el esposo, ajá, o un hermano, y se vienen a comunicar, pero a veces pasa que el ancestro, en este caso el abuelo o el bisabuelo, aparece y le dice, te voy a poner un ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Lo que te ocurre es que no puedes quedar embarazada, porque a veces vienen a entender por qué no quedan embarazadas y le dicen, lo que pasa es que no puedes quedar embarazada porque tu bisabuela se hizo 5 abortos, ¿me entiendes? Entonces tú dices, pero ¿qué tiene que ver, dices tú, que esa persona se haya hecho 5 abortos Un después montón, de porque 5 generaciones y yo no puedo quedar embarazada sin tener ningún problema, médicamente dicho, en mis órganos, ¿no? O sea, que claro, mi pero útero esté bien y no tenga ningún problema. Entonces, ¿cómo por ejemplo, bueno, yo como ya conozco un poco de las terapias y sé de eso, yo siempre les digo que vayan a decodificarse o hagan programación neurolingüística, una regresión para poder ayudarse a entender por qué les toca vivir esa etapa. Eso, por ejemplo, si yo no puedo quedar embarazada porque viene mi abuelo o mi bisabuelo y dice, ah, lo que pasa, no quedas embarazada porque se bloqueó esa energía porque tu abuela, bisabuela, perdón, hizo 5 abortos, independientemente si fueron provocados o no.
porque a veces son provocados de forma espontánea, ¿no? Lo que Entonces, pasa es que para la ¿cómo se biodecodificación, sana eso? claro, para la biodecodificación, la de decodificación, la bioneuroemoción, porque son diferentes nombres de lo mismo, lo que vamos a llegar si una persona viene a no puedo quedar embarazado, que es Ujú. como igual Claro. que llega Mm, a consultorio, es nos vamos a sentar, vamos a armar el árbol genealógico y ese síntoma vamos a empezar a investigar desde el árbol genealógico si hubo mamás que fallecieron en el parto, si hubo niños que al nacer murieron, si hubo abortos, si adelante de esta persona que está presentando esta posible infertilidad hubo abortos. Entonces, cuando entramos a cada uno de estos ancestros, vamos a sanar porque vamos a acompañar la historia de esa persona. Entonces, cuando llegamos a esa abuelita, en el caso que a vos te dijo ese ancestro, ¿sabes qué está pasando? La abuelita tuvo 5 abortos. Cuando nosotros llegamos a esa abuelita, la abuelita va a decir, mira, yo tuve 5 abortos y aborté porque iba a dar sus explicaciones, va a poder liberar esa emoción, todo eso que no se había dicho, que en el clan no lo sabían o lo sabían así a poquitito, viste que hay muchos que, no, mis abuelos eran 10 y cuando empezás a armar el árbol eran 15 porque sí, eran, sí. nacido y fallecido o habían abortado. Entonces, ahí cuando se empieza a reparar la historia, se empieza a conocer la historia y sobre todo esa emoción que había quedado colapsada, que no había podido Mm, ser trascendida, que no había podido ir a despedir a ese niño, ¿no? ujú. Que había Sí, fallecido, o eso de abrazar ese aborto razones, por las razones que haya sido, desde o ahí a veces empieza. ponerle nombre, ¿eh? Y a veces ¿Eh? pasa también por ponerle nombre, ¿eh? Porque muchas veces no le pusieron nombre independientemente y hay algunos que lo piden. Pero, Y, ¿sabes, Rita? Una pregunta, y si yo perdóname, Andy, para estuviese... hacer, Sí, ahora me sí, sí, haces, pero sí, no sí, quiero sí, perder lo de la sí, 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 infertilidad, sí. porque es muy importante. Sí, es que La, eso te iba a preguntar justo. Dale, dale, dale. porque en esto, cuando empezamos a entender y a comprender, es cuando empezamos a reparar la historia. ¿Y por qué vos hoy no podés tener un hijo? Por esa abuelita, por esa emoción y porque está actuando la biología a nuestro favor. Porque esa abuela que abortó a 5 niños, por las razones que sean, el clan siguió creciendo. Estás vos, Ujú. creciste, hay tíos, Sí, abuelos, entonces, ¿cómo creció biológicamente? El inconsciente dice, bueno, esto da por resultado vida. Más allá de que tu deseo sea con todo el alma, ¿no? Convertirte en mamá. Pero la biología está sobre sí, todo el sí. deseo. Entonces, cuando Pero la pregunta sería, se sí, entiende disculpa, que Rita, es de la abuela, ahí sí, sí. empieza a cambiar todo y quedas embarazado. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, si yo logro cambiar esa historia, por ejemplo, que viene desde mis ancestros, en este caso, al venir en mi sesión, ese abuelo decirle, esto te está ocurriendo, estaría más siendo como un match point, diría yo. O sea, entre tú y yo hacerle entender a la persona que si toma conciencia de eso que está ocurriendo, pudiera llegar a tener ese bebé que tanto anhela. Eso es lo que dices tú. Qué Es tomar bonito. conciencia y devolver la emoción a quien hay que devolver la emoción y hacer lo que Sí, hay que sí, hacer. no hacerse cargo, no hacerse cargo en esta vida. Y dentro de tu conocimiento, porque es algo que, por ejemplo, yo todavía pregunto y a veces me confundo un poco, porque te llega tanta información a veces que uno a veces como que naufraga buscando información. Eh, o sea, ¿por qué entonces le tocaría a ella? ¿Y por qué no le tocó a otro pasar ese proceso? ¿Esa información a ti te llega? Porque al Sí, menos a mí, para nosotros, para los uh-huh, decodificadores, lo que primero vamos a mirar y a observar de nuestro árbol es, en principio, entender que somos códigos. Entonces, en este código, tener el mismo nombre que la abuela, uh-huh, tener la misma fecha de nacimiento, tener las mismas profesiones, sí, sí. haberme casado quizás en la misma fecha que los abuelos se casaron. Rita, Entonces, disculpa, todo el y qué pasaría, por ejemplo, porque esto te estoy hablando de que en este caso la paciente que viene a comunicarse con este familiar fallecido, justo le llegó un abuelo, un bisabuelo con el que ella no esperaba comunicarse, y le da esta información de por qué ella no puede quedar embarazada. Entonces, algunos les dicen que es porque
eh, bueno, porque le tocó a ella, es la última del clan, sin embargo, ¿qué pasa si esa persona no tiene información? Porque muchas veces ocurre que antiguamente pasaba de que la gente los abortos, de la forma que haya sido, los guardaban en secreto, no lo comentaban. Quizás algo se supo porque alguna vez dio poca información, pero no la tienen ellos como conscientes, no sabían o no les prestaron atención. Entonces, como uno, en este caso, a mí me lo dicen, ¿no? Yo creo, porque me lo está diciendo el bisabuelo, me da el nombre, me da pruebas de vida y obviamente ella sabe que es su bisabuelo, ¿ya? Claro. Entonces, ahora, desde la biodecodificación, eh, ¿cómo hace que esa persona integre toda esta información y logre tener la creencia de que es así y que de esa forma puede sanarlo? A mí, en principio, quienes llegan a la decodificación, el que lo está diciendo es el síntoma. Entonces, si está el Ujú, síntoma, está la historia, en principio. Entonces, si el síntoma está, en este caso, la infertilidad, yo voy a saber, aún sin estar entrando en el clan, que la infertilidad tiene que ver porque o hubo mamás fallecidas en los partos, o hubo niños bien, bien chiquititos que al año y medio, 2 años, 3 años fallecieron de forma abrupta, dejando un shock mm. emocional fuerte, En la ¿no? familia. En la Ujú. familia. Entonces, al estar el síntoma, va a estar la historia. El segundo Genial. paso en el que vamos a ver es encontrar desde dónde viene este síntoma, ¿no? Y en este paso, siempre decimos que a veces dice, ah, no, en mi familia no pasó nada, nada de eso, todos divinos, es la de mi marido, es la de mi compañero, es la de mi compañera, ¿no? Y entonces, en principio, la persona que tenemos al lado es el reflejo de nuestro árbol, que está nada más y nada menos que escalonado. Entonces, esta Claro. historia sucedió también en ambos árboles, ¿no? Y al estar estas historias, lo que nosotros vamos a ir haciendo es paso a paso cómo esta emoción y estos bloqueos fueron pasando Ujú, en generación en generación. Así como heredamos los ojos, el pelo, la contextura, también heredamos las emociones. Y lo no ujú, dicho se convierte en un síntoma. Y la biología está protegiéndonos, porque si esta bisabuela o esta abuela tuvo 5 abortos y yo estoy acá, la familia creció, la generación avanzó, la familia se agrandó. Entonces eso es un código. Entonces cuando nosotros claro. podemos entender que ese es un código que tenía que ver con la abuela, ahí empieza, volvemos como a la reparación de este síntoma que me tenía en camino. Más allá que la decodificación no dice, hacé decodificación y no vayas al médico. No, al contrario, la decodificación te dice, vení, entendé, comprendé, devolverle a quien le tenés que devolver esa emoción. Entendamos que la abuela no pudo despedir a ese niño o tuvo que hacer abortos porque no tenía para comer hasta que logró una estabilidad económica y ahí empezó el clan, ¿no? Entonces, Claro. una vez que todo eso lo comprendés, lo reparás, ahí viene la sanación en vos. Entonces ya no es necesario para la biología seguir manteniendo ese código que había dicho. Tantos abortos hizo que el clan creciera, entonces que no haya niños en este clan. Ya está, ese código se repara, se nutre Claro. con un nuevo código. Y un ejemplo es, si no creen en la decodificación, también es bueno verlo de una manera muy simple. Cuando una familia que quiere quedar embarazados no puede, adopta y al poco tiempo quedan embarazados, ¿no? Y vos Sí, decís, suele oh, ocurrir. chicos, ¿no? Y el dicho popular es, ay, se relajaron y todo empezó a funcionar bien. No, Sí. lo que pasó es que la biología dijo, ah, esperen, acá hay un niño, hay una señora que se convirtió en mamá, un señor que se convirtió en papá y no pasó ninguna muerte. Ah, Ajá. entonces avancemos. Es, es como también verlo desde esos lados, ¿no? Siempre estamos como siéndole fiel al clan, a esos códigos. Entonces, en el caso tuyo, este ancestro
que llega y le dice, también es una puerta para no solo tomar conciencia, sino ir, ¿no? A reparar esto y entender de, bueno, qué suerte, más allá, entiendo todo, ahora cómo hacemos para cambiarlo, ¿no? Por supuesto, sí, esa es la idea de unir las terapias y poder empezar a ayudar para que las personas puedan entender cómo sanar y cómo seguir todos los caminos, porque se hace difícil. Sí, sí, sí. Y yo creo que igual es un camino de bienestar. Cuando empezás a comprender, te das cuenta que al que no querías lo empezás a querer, al que no querías perdonar lo empezás a perdonar, que no hay nada que nos suceda para peor. Todo nos está sucediendo para entender, para comprender, para afianzarnos, ¿no? Y eso es lo lindo de poder empezar a mí no me gusta hablar de terapias alternativas, sino somos complementos Sí, de, de- sí, uno de- complementa. uno complementa, ¿no? Lo que está sucediendo. Ahí Sí, se nos hacían una pregunta y se nos fue. sí, Acá. se fue. Mi No la hija, alcanzo a ver yo. desde Facebook, mi hija falleció igual que su abuela. En esas sesiones podría saber por qué. Nati, ¿querés contestar vos? Yo también puedo contestar, no sé lo que vos No, dale, quieras. dale, dale. Me interesa saber que después yo doy mi apreciación con respecto al tema. En el caso de la decodificación, Cari, lo que vamos a buscar es el para qué razón buena tu hija falleció, ¿no? ¿Qué vino a enseñar esta hija? Y para qué ella cumplió con su trayecto y su propósito de vida. Entonces vamos a ir a encontrarnos con tu hija, con tu abuela, y vas a entender para qué razón buena esta historia estaba acá en presencia y vos la necesitabas vivir. Y Rita, por ejemplo, también pasa, a mí me pasa mucho eso de que las mamás tratan de entender por qué, y a veces se le hace muy difícil entender a ellas que, o sea, esto que dices tú, el por qué le toca vivir esa situación al bebé o al niño que parte y a los padres que quedan acá con ese gran dolor, ¿no? Es muy difícil de entender. Pero también pasa otra cosa, Rita. Por ejemplo, me suele ocurrir también de que llegan, por ejemplo, personas donde los adolescentes mueren o la familia muere a la misma edad. Ajá. Entonces yo te pregunto si desde la biodecodificación, ¿tú crees? Porque a veces me preguntan, ¿eso significa que todos los hombres de la familia o el primer hijo de cada familia de nosotros va a fallecer, por ejemplo, a los 26 años de una forma trágica? ¿Se podría corregir eso? ¿Podría ser que desde la decodificación, porque, a ver, desde la mediunidad, a todos nos toca partir en el momento que nos toca partir, ¿no? Si yo tengo que cruzar la calle y justo, lamentablemente me atropellan, ese día, a esa hora y en ese lugar, ya a esa edad me tocaba partir, ni antes ni después. Entonces, desde la decodificación, eso se puede corregir si viene ocurriendo dentro de, no sé, 10 décadas, por ejemplo, que siempre eso ocurre, no estoy hablando de 3 veces, sino que ya vienen varias generaciones ocurriendo lo mismo. ¿Eso se podría modificar desde la decodificación? Porque ahí ya mi teoría o lo que me han dicho del otro lado se viene al suelo, ¿no? De que cuando uno nace tiene fecha de vencimiento independientemente de lo que yo haga. Sí, en realidad siempre en decodificación vamos a decir, si está la historia no significa que está el síntoma. Entonces, que esté estas generaciones que tras una y otra misma edad han fallecido, no significa que a mí, que soy la generación que viene, y de hecho nos lo Uh -huh. preguntaron por Instagram, me va a suceder lo mismo. Sí me sucede Claro. lo mismo que haber mucho código al cual yo estoy respondiendo y siendo fiel a ese código, ¿no? Ajá. Entonces, y sobre todo, no nos olvidemos que nosotros somos primero está en nuestro inconsciente individual. A nuestro inconsciente individual lo envuelve nuestro inconsciente familiar y al familiar el cultural. Entonces, nosotros nacemos, estamos perfectos, también para la decodificación tenemos un día de llegada y un día de que vamos a partir, pero entonces Uh estamos -huh. perfectos
pero el inconsciente familiar dice, hay que hacerse los chequeos mamarios porque la tatarabuela se murió de un cáncer de lolas. Y entonces, y la Ujú. abuela también. Y entonces, entonces crecemos con esa idea. Entonces, muchas veces no traemos ese código y no lo necesitamos ese código, pero este inconsciente familiar que empezó a empujar, 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 hace que Mm. nosotros también generemos este código. Y ahí entra la memoria de la contemporaneidad, de la memoria que hablábamos, que la decodificación vamos a mirarlo desde tres aspectos, ¿no? Todo lo que nos está sucediendo a nosotros en esta vida tiene que ver con las decisiones, con los códigos que traemos y cómo miramos y cómo este inconsciente familiar está dándonos esta información. Y a este familiar también estaba el cultural, ¿no? Porque el cultural decía, a partir de los 30 años te tenés que hacer todos los chequeos porque ¿no? Y lo Entonces, programa. te lo programa. Entonces ahí Sí. empieza como el juego, digo yo, juguemos y miremos realmente, porque no es Mm. nada, no hay nada que sea genético desde si nosotros no respondemos a ese código, a esta biología, ¿no? Entonces, si está la historia no significa que vaya a estar el síntoma, pero si está el síntoma, sí está la historia. Que la historia Ajá. puede ser el cálculo igual al que le pasó a la abuela o escenas muy parecidas, ¿no? Muchas Sí, veces sí, puedo contarlo este caso porque me lo ha claro. autorizado la consultante, que es, venía porque no podía tener pareja, no podía tener pareja, y cuando entramos a su árbol genealógico, la abuela, su abuela materna, lo que había sucedido era que al amor de su vida se iban a casar y nunca llegó a la iglesia porque lo atropellan. Entonces ese Wow. dolor quedó instalado en la abuela. Claro. Más allá que la abuela Sí. después se enamoró del abuelo, se casó, tuvo una familia, tuvo la mamá de esta consultante, ese dolor la había manejado ella durante toda su vida y se murió con ese dolor. No había podido Sí. expresarlo, no había podido decirlo. ¿Y hoy qué hace? Esta nieta de esta abuela no conseguía pareja. ¿Pero por qué no conseguía pareja? Porque en el inconsciente familiar y el inconsciente y el dolor que venía desde la abuela quedaba que no tengas pareja porque se muere. Entonces, ¿ella qué estaba haciendo? Estaba evitando enamorarse porque se Sí. iba a morir, Eso su ocurre. primera amor iba a morir, ¿no? Entonces, ahí Sí. empezás a entender, a comprender, a reparar. Cuando la abuela lo pudo decir y expresó su emoción y entendió su nieta, entendió que su Mm. nieta lo que estaba sucediendo, y la abuela, a su vez, dice, te libero de esto es mío. Yo no pude llorar a este novio que tuve. A los Mm. 3, 4 meses, esta hermosa persona está en pareja y está armando su familia, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con estas idas y venidas con los ancestros, con nosotros mismos también. Sí, eso suele ocurrir. A ver qué dice: mi esposo y yo sabíamos que nos separaría la muerte temprano, pero no sabíamos cuál de las dos. Yo no entiendo la pregunta, si la querés eh, volver a reformular, la esperamos, ¿no? Nati consulta, ¿por qué no puedo soñar ni sentir a mi padre? Te preguntan, Nat. Mira, suele ocurrir muchas veces en eso de que las personas se bloquean con el dolor. Entonces, al estar bloqueados, obviamente, ah, suele ocurrir también que muchas veces al recordarlo se genera y se vuelve a gatillar la misma sensación de la pérdida. Entonces, hay muchos que eso lo bloquean por esa sensación y otros por miedo. Por más que tengan la ansiedad, por más que quieran o busquen tener señales consciente o inconscientemente, que sería en el sueño, muchas veces les da miedo. Hay algunos que les da miedo simplemente porque se van a enterar de cosas que no contaron en vida, y otras veces les da miedo encontrarse con algo que desconocen, que es este otro lado. Y por esa razón algunos no pueden soñar. Pero es cosa de que
empieces a soltar, no me acuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero es cosa de que empieces a relajarte, a soltar y solamente conectarte con los momentos lindos de tu papá, con los que viviste, y vas a ver que en poco tiempo sí vas a poder tener ese contacto con él. Ujú. A ver, otra más acá, porque aprovecho para mientras vos estás también respondiendo a leer. En las familias de suicidios seguidos generacionales, ¿eso se puede trabajar? En el caso de la decodificación, siempre lo vamos a decirle a quien llega a consulta todo aquello que a vos no te permite estar viviendo pleno, feliz y en bienestar, se puede traer a consulta. Eso es un síntoma para nosotros. Eso que a vos te preocupa, eso que a vos no te hace sonreír, eso que te tiene tensionado, eso es un síntoma. No necesariamente un síntoma para nosotros es un dolor de cabeza, un dolor de rodilla, un dolor de estómago, ¿no? Es todo aquello que no Ajá. te permite ser pleno y feliz y disfrutar y, como decía Nati, venir y que no, te lo han dicho varias veces, ¿no? El de disfruten, sean felices, disfruten de la lluvia, del sol, del verano, del invierno, del otoño. Sí, siempre dicen eso porque la idea es, a ver, le pasa mucho a las personas que están del otro lado, que se dan cuenta de todo lo que perdieron de tiempo de hacer, por la forma, por las etiquetas, por las estructuras mentales, y cuando están del otro lado se dan cuenta de que perdimos tiempo en eso. Ahora, los que estamos acá, a veces se nos hace difícil darnos cuenta de esas cosas, y por esa razón seguimos repitiendo las mismas historias, los mismos patrones, y hasta que no encontramos quizás integrar en nosotros todo este conocimiento, como por ejemplo lo que me toca a mí o lo que le toca a Rita, entender e integrarlo en nosotros mismos, nos cuesta mucho más seguir viviendo y se nos pone más a cuesta a veces las situaciones que nos toca vivir. Así que bueno, la cosa es trabajar en nosotros mismos, porque siempre nos dedicamos a ayudar a los demás, a que estén bien, a que estén en equilibrio, a que tengan un bienestar, y nos olvidamos de difundir ese bienestar para nosotros mismos. No nos preocupamos de saber si estamos bien o de esa cosa que nos quedó pendiente o la rabia que tenemos y que no la sabemos resolver. Eso es muy frecuentemente lo que ocurre en sesión. Cuando las personas vienen a conectarse con sus familiares fallecidos, no siempre vienen a saber si murieron bien porque no les tocó verlos partir. Muchas veces vienen a sanar las cosas que no se dijeron en vida, por ejemplo, las no relaciones con los padres o con las madres, esas veces de que quizá te costó mucho abrazar a tu papá o tu papá era muy frío y no pudiste decirle te quiero, te amo, o como madre quizás trabajaste tanto para poder darle un bienestar económico a tu hijo, de que tuviera una casita calentita, que no le faltase nada, y justo se enferma y le toca fallecer. O sea, son cosas tan fuertes que nos toca vivir a todos nosotros en este plano terrenal, que las culpas nos pesan mucho. Entonces, cuando nos toca ver partir a alguien que no esperábamos que partiera, quedamos en shock, quedamos bloqueados y esa emoción se traba en nuestro cuerpo, independientemente que lo logremos entender racionalmente, ¿no? Cuando estamos en una sesión, independientemente si es con Rita o es conmigo, empezamos a abrir nuestra mente y a entender qué fue lo que nos pasó, qué fueron las cosas que quizás dejamos de hacer. Y ojalá que después de haberlo entendido, todos fuésemos capaces de ponernos en marcha y de activarnos y de empezar a hacer lo que perdimos de hacer y que ya es tarde. Porque cuando ya alguien no está, independientemente que en terapia uno pueda sanar cosas, ya no lo hiciste desde la parte terrenal. Y eso es lo que más nos duele. Así que estamos a tiempo de poder sanar ahora con los que tenemos a nuestro alrededor, de disfrutarlos, de dárseles cariñito, de decirle cuánto los amamos, aunque nos cueste. Ahora están las redes, ¿no? O sea, bueno, no hablo de las redes sociales, por último por WhatsApp, decir te quiero, te amo, me gustó tanto estar contigo hoy. Si a veces las palabras se nos hace difícil expresar, háganlo, antes que después quizás les cueste más hacerlo. Sí, y en esto que traes también, para los decodificadores, decimos lo no dicho, tarde o temprano se genera en un síntoma, así que también, ¿no? También desde ese lado. Así es. Bueno, desde Facebook nos están preguntando, quisiera saber si alguien que murió
cometió un delito y se suicidó y está arrepentido, ¿de todos modos nos acompaña? Sí, siempre nos acompañan independientemente de la forma en que hayan partido. Por muy trágica que haya sido, ellos siempre nos acompañan y les gusta que nosotros los recordemos con amor. Bueno, cuando se puede, que no nos acompañe la rabia y el desazón, ¿no? Se puede, sigo con las preguntas de Facebook, corro un poquito el Dale, Instagram, dale. ¿se acuerdan que estábamos a dos cámaras, no? Así que Sí, ahora voy a sí. hacer un poquito de Facebook. Y hay algunas de Instagram que todavía no las contestamos, pero las vamos a contestar, téngannos paciencia. Francisca dice, ¿se puede hacer decodificación cuando uno es adoptada y no conoce su historia familiar real? Sí, sí, Fran, porque en verdad la que conoce tu historia son tus células, tu ADN, y además el árbol genealógico que te adoptó es el mismo árbol que tendría que haber sido el biológico. Así que quédate tranquila que sí se puede trabajar en caso de ser adoptados. Volvemos al Instagram y dice, Nati, bueno, a las dos, ¿cómo es cuando tu hijo de 5 años tuvo un cáncer? ¿Cómo es en cuanto a que a cómo fallece? ¿Es la pregunta? No, no, no entiendo cómo No para sé, mí. Roxana, ¿querés ampliarla desde la Sí, sí, decodificación? Siempre decimos o desde que la Modiana. son grandes maestros los niños y ellos se hacen cargo de los síntomas para mostrarnos a nosotros, los adultos, los padres, una historia, ¿no? Está el síntoma, entonces hay que ir a sanar esa historia. Y esto no implica que ahora me siento culpable, para nada, al contrario, es un pacto que hicieron ustedes antes de llegar a este plano y sabían ambos que iba a suceder de esta manera. Lo que él está manifestando, su cáncer a los 5 años, es un síntoma. Lo que hay que hacer es ir a ver Mm. para qué razón buena esto está sucediendo. Y el valiente, siempre los niños, yo los llamo los valientes, son los que se hacen representantes de estos síntomas para que podamos, mamá o Sí. papá, mirar este síntoma e ir a la raíz, ¿no? Ir a ese árbol genealógico y entender. Porque el cáncer en algún momento tiene que haber dado vida, entonces hay que repetirlo. A pesar que después son esas enfermedades que yo le digo mala prensa, ¿no? Porque si Sí. esto no se mira, no se observa, no se entiende, ¿no? Puede llegar a una muerte, a un fallecimiento, ¿no? Pero son enfermedades, síntomas que nos permiten encontrar desde la raíz para qué razón buena esto está Mm. sucediendo. Y de hecho, el doctor Hammer fue uno de los que, un oncólogo muy prestigioso y conocido, y es el papá de la decodificación, ¿no? Después, bueno, todo se amplió, pero él, a partir de que fallece su hijo, muy abruptamente, un oncólogo muy prestigiado, empieza a investigar y ahí se da cuenta que todos los síntomas tenían un origen emocional y que el origen emocional afectaba a cada uno de los órganos de acuerdo al síntoma vivido, ¿no? A la historia vivida. Ajá. Aquí amplió Rosana el tema de su hijo cuando falleció y pregunta cómo hago con este dolor aunque sé que él está libre y feliz. Mira, desde la mediunidad, cuando uno se conecta y hace este reencuentro, la verdad es que esa reconciliación se provoca como mágicamente. Entonces esa sanación se empieza a provocar porque vas entendiendo, a ver, muchas veces pasa por las culpas, ¿no? De que uno siente que le faltó hacer, que le faltó decir, o que quizás si me hubiese dado cuenta antes de los síntomas que tenía mi hijo. Bueno, como bien dice Rita, en ese caso habitualmente los hijos le dicen a sus padres que en realidad era un pacto, que era una forma que ellos tenían o que les tocaba partir antes, y muchas veces sí les dicen que van a volver de alguna otra forma. A algunos les toca eso y hay otros que, bueno, le piden que a través de sus hermanitos los sigan amando a ellos también y que nunca los olviden. Eh, Ahora, ¿cómo sanar tu dolor? La única forma que tienes que hacerlo es aceptando de que esa era la forma en que le tocó vivir a tu hijo a tu lado y fue ese el tiempo que alcanzaste a disfrutar con él. No hay más palabras para decirlo, no sé si desde la decodificación, eh, cómo tú puedes lograr calmarle el dolor a una madre independientemente de que logre entender
que ese era el momento que tenía que estar y que era la forma en que tenía que partir, porque hay muchas personas que te dicen eso, bueno, sí, es fácil decirlo, estar en mi lugar es lo complejo, ¿no? Pero la única forma que es cuando ellos vienen a esta sesión, se reencuentran con sus padres y le dan a entender, no le dan a entender, le dicen el por qué y el para qué les tocó vivir esa experiencia de vida y por qué tuvieron que partir de esa forma. Uh-huh. Sí, también hay que permitirse cualquier etapa que uno esté viviendo, el duelo, ¿no? Que es una de tus terapias también, Nati, ¿no? No Uh-huh. podemos eh, bloquear algo que tenemos que permitirnos vivir. De hecho, ahí está también la decodificación, porque si fallece un ser querido y bueno, no importa porque voy a seguir comunicado con él y no me permito el duelo, esa es una emoción que también va a estar bloqueando vivir realmente lo que tengo que vivir. Y, y después puede generarse en un síntoma, ¿no? Entonces, también Mm. respetar y aceptar lo que estamos viviendo. Qué lindo, Rosana, tu hijo. ¿Eh? Perdona, es que creyó que su hijo hizo un dibujito antes de partir, de que él estaba en el cielo y que había sido un ganador. Mm. Muy sabio tu hijo, creo que te enseñó a ser fuerte también. Ujú. Marisela dice, ¿creen que si cambiamos la forma de ver la muerte ahora, las generaciones futuras estarán más conectados espiritualmente y así sufrir menos y vivir la vida terrenal mejor? Yo creo que la disfrutaríamos más sin miedo a la pérdida, ¿no? Porque quizás a veces hay gente que sí tiene miedo a morir y hay gente que lo que siente es miedo a perder al otro. Yo creo que cuando logremos entender que es parte de nuestra vida y que es un proceso así como el crecer, el desarrollarse, el tener hijos, el estudiar, en fin, cuando logremos entender eso y lo tengamos tan normalizado dentro de nuestra vida, eso ya va a dejar de ser un tema de dolor, sino que un tema de aceptación y de libertad espiritual también. Vamos a fluir mejor y creo que vamos a disfrutar más las cosas, porque como no sabemos cuándo es el momento, vamos a entender que hoy es tan importante disfrutarlo como mañana, y no vamos a estar pensando en tanto cómo hacer las cosas, sino cómo disfrutarlas. Ojalá llegue ese momento para todos nosotros. Y en esto que estás diciendo, Nati, le vamos a sumar que si vos hoy sembrás cosas lindas, vas a dejar esa información, ese código, ¿no? Por Si vos supuesto. estás tú aquí ahora, ese código va a estar impregnado en las células y eso es también lo que va a pasar de generación en generación. Y creo que ya nos queda un poquito tiempo, ¿no? No sé, porque Sí, estamos sí. tan copadas con esta conversación y las preguntas, ¿no? Oye, Pero Rita, bueno, Congreso una pregunta, estar presente, perdón, perdón, que se viene el disculpa, no. Congreso de Bienestar, que vas a estar presente, son Sí, tres muchas días, gracias, la Rita. conferencia está el 27, donde vas a poder ampliar mucho más estos temas, y los invitamos a todos, ¿no? A todos que sean parte de este encuentro, son 3 días con más de 25 conferencias acompañando el bienestar de diferentes miradas, conciertos, meditaciones y, bueno, tu presencia hablando de mediunidad. Muchas gracias, Rita. Pero no te vas a ir sin responderme. Una pregunta de contingencia, ¿no? Para los adolescentes, tú hablaste de que programamos y ojalá ahora programemos la libertad espiritual en el sentido de desapegarnos al miedo a la pérdida o el miedo por ejemplo, a la muerte, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer para ayudar a todos estos adolescentes que en este minuto de pandemia sienten que le quitaron su libertad y perdieron un año para que eso no se somatice en el cuerpo y ellos puedan hacer ese cambio y no se programen el tiempo, ¿no? Y que volvamos a vivir cosas similares y que ellos sienten esa libertad y no la somaticen? ¿Qué tú nos recomendarías a nosotros que somos padres, que tenemos adolescentes, o los pequeñitos que van creciendo y que ven a todos con su boquita tapada y el miedo al salir por el contagio? En principio, les diría que si estás preocupado por eso, el que tiene que venir a consulta sos vos.
ni tu hijo que está creciendo con su barbijo, ni el adolescente, porque es tu preocupación. No, Entonces, no, no, esto sanando, es un adolescente que te lo manifiesta, te dice, me están quitando mi juventud y como que este año no vivimos, lo dicen muchos adolescentes, muchos, muchos. Por eso tendríamos te que ver, pregunto. para que ese adolescente esté viviendo eso, es porque algún ancestro ha vivido eso. Le han quitado su Mm, libertad, no ha podido ser quien quería ser, su historia se vio truncada en un momento de su vida, y como eso dio por resultado vida, este adolescente la necesita vivir. Entonces vamos a tener que ir a ese ancestro para que nos explique y nos cuente qué es lo que le sucedió para que hoy sea una preocupación en este adolescente y para que esa preocupación se devuelva a ese ancestro. Esto es lo que hablábamos genial. de sembrar también, ¿no? Porque si hoy nosotros Ujú, estamos en este aquí de ahora y sembramos que esto que nos está tocando vivir, bueno, nos sirvió para un montón de cosas y entendemos y comprendemos, vamos a estar dejando esta mm, información para generaciones que, no sé, cuatro sí, generaciones para abajo, si vuelve a ocurrir un virus y hay una pandemia, ¿cómo lo vivimos hoy nosotros? Esa información es la que llega a esas cuatro generaciones para abajo. Por eso cuando nosotros sanamos, no solo sanamos el aquí y el ahora, sino sanamos estas ancestralidades hacia arriba y hacia abajo. claro que sí. Genial, Rita. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, fue muy divertida porque fue un ida y vuelta, Sí, ¿no? Compartir yo soy estas preguntona. miradas de cómo manifestar en uno la sanación, porque todo está en uno, no hay nadie quien acompañe o sea guía, es simplemente una guía y la apertura y la sanación es de uno, ¿no? Ujú, así es. Bueno, a ver, creo que nos quedan algunos minutos y aprovecho para leer algunas preguntas ¿no? Que quedaron Yo acá estoy, pendientes. yo estoy medio ¿Puedo, ciega, no veo bien, Rita. ¿Puedo recuperar a una ex pareja por la decodificación? Eh, sí, pero en realidad lo que habría que ver es para qué se convirtió en ex, ¿no? Si se convirtió en ex, tendríamos que ver este código para qué sirvió. Pero sí, más que recuperarla, ver para qué esa pareja estuvo en vos y cuál es el modelo de pareja que está en tu inconsciente. Porque ese es el modelo Mm, de que, porque él se va a ir, va a venir otra persona y va a ser igual. Entonces vamos a entender el modelo de pareja que para vos dio como resultado vida, para el clan dio como resultado vida y necesitas ese estilo de parejas, ¿no? Que mm. entren, que salen, que te dejen. Sí, eso es cierto. ¿Por qué se vuelve de la muerte? ¿Por qué se regresa desde la mediunidad? Muchos vienen a reparar lo que no se pudo hacer en esta venida, ¿no? Por ejemplo, cuando muere un adolescente o un abuelo y regresa, me pasó hace poquito que regresó un abuelo, si era, no, la mamá de la chica regresó en su hijo, en el hijo de la hija, ¿no? La mamá falleció y regresó en el nieto, pero regresó a sentir lo que no sintió como hija. ¿Se entiende? Lo expliqué muy enredado, parece, ¿no? No, no, ¿Sí? no, sí. O sea, sí, porque ¿qué es lo que ocurrió? Esa madre no le logró dar amor de madre a esa hija porque su madre no le dio el amor. Entonces, estoy un poco con lo tuyo, Rita, de la parte ancestral. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces se repiten las historias, ¿no? Entonces, a veces los padres son muy duros, muy fríos, les toca partir de forma abrupta, y en este caso le tocó regresar en este nieto para reconciliarse con su hija desde el amor. Y eso fue muy lindo, por lo menos es lo que ellos están viviendo. Una reparación. Una reparación, sí. Bueno, ahora sí, dice el Instagram, dice que nos queda un minuto, así que agradecerles a todos los que nos acompañaron. Las redes sociales están Mm. para comunicarse tanto con Nati como conmigo. Ambas atendemos vía online, que acá están preguntando. Y gracias, Nati, por este encuentro y nos No, vemos en el gracias a ti, Rita. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Rita.
Un agrado siempre compartir contigo. Igualmente. Bueno, y cualquier pregunta que les haya quedado, ya sea por Instagram o por Facebook, escríbanos que las contestamos. Gracias, un placer. Un abrazo a todos, que estén bien.